Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Dios da gracia a los humildes. Hermanos, Dios se opone, Dios se enfrenta a los orgullosos, pero muestra su favor, muestra su gracia con los de humilde corazón. ¿Qué es la gracia? Aunque en la Biblia la gracia es fundamentalmente un atributo de Dios, y la mención que más se usa en ella es la gracia de Dios, en algunos pasajes es también una virtud humana. En ocasiones, la gracia tiene la significación particular de una ofrenda, de un regalo, y en plural expresa una acción de gratitud. Hoy quiero hablaros de la gracia como el atributo inseparable de Dios. La gracia es la generosidad o la magnanimidad de Dios hacia nosotros, que somos seres rebeldes y pecadores. En el Antiguo Testamento es la traducción también de una palabra que se entiende como favor, pero este término, este concepto, impregna toda la Biblia. En Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, vemos la parábola del fariseo y el publicano, donde Jesús nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice así el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo, dice el versículo 14, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, aquí vemos la actitud de 2 personas muy diferentes y también de distinto estatus social. Uno era un religioso de la época y conocedor de la ley, el otro una persona que era cobrador de impuestos, al que todos odiaban y le consideraban un pecador. La actitud del primero demostraba orgullo y soberbia, y la actitud del publicano era de total humildad. Hay creyentes, hay personas que tienen la misma actitud que el fariseo, presumen de no ser pecadores, aunque la Biblia afirma que todos somos pecadores, y también presumen de las cosas que según ellos hacen bien, y también desprecian a los demás, y a estos sí les consideran pecadores. Este tipo de personas no valoran la humildad y caen en el primer pecado que se cometió en el cielo y luego en el huerto del Edén, el pecado del orgullo y la soberbia que condujo a la rebelión contra Dios. También existen personas que ni se atreven a levantar sus ojos al cielo, se consideran pecadores y suplican por la gracia y el favor de Dios. Es por este motivo que Jesús, al concluir con esta parábola, pregunta, y esto es de aplicación para nosotros hoy: ¿quién puede regresar a su casa justificado por Dios? El propio Jesús nos da la respuesta: el pecador arrepentido y humilde, ese es el que es justificado y alcanza la gracia y el favor de Dios. Y después lo aclara haciendo la siguiente aseveración: los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. En Isaías capítulo 57, versículo 15, Dios por boca del profeta nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, nuestro Dios y Padre celestial, que es grande y majestuoso y que es eterno y santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido, con los de espíritu humilde, y restauro y levanto el espíritu destrozado del humilde, revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Hermanos, la gracia de Dios también es el poder que nos capacita para que podamos vivir de la manera que nos exige que vivamos, pero claro está, ese poder, esa gracia, ese favor, Dios lo da cuando andamos, cuando vivimos en su voluntad.
La voluntad de Dios nos llama a la humildad. Los orgullosos y soberbios, a menos que se arrepientan, no pueden recibir la gracia y el favor de Dios. Es imposible. De ahí la necesidad de comportarnos de la manera que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se comportó siempre, que se humilló a sí mismo hasta la muerte, y una muerte atroz, la muerte en una cruz. El propio Jesús nos hace un llamado a imitar su humildad. Hay una regla y una ley espiritual que siempre se cumple. Cuando hacemos nuestras cosas y las hacemos a nuestra manera, pensando que sabemos más que nadie, este es el primer síntoma de la soberbia, posiblemente fracasaremos. Pero cuando somos humildes, cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios y seguimos su guía, Él siempre nos dará de su gracia y las fuerzas necesarias para hacer lo que tengamos que hacer, siempre, claro está, que esté de acuerdo a su voluntad. Cuando elegimos seguir la dirección de Dios, cuando decidimos entregar nuestra vida a Él, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios está listo y dispuesto a ayudarnos mediante su gracia. Jesucristo, que es el regalo, que es la gracia de Dios, murió para perdonar nuestros pecados y de esta manera podemos caminar recta y honradamente delante de Dios. Hoy tenemos acceso directo, porque mora en nosotros, al Espíritu Santo. Él puede y quiere ayudarnos para caminar por esta vida de una manera correcta y con humildad. Quiero terminar con unas preguntas. Estas preguntas son las siguientes. ¿Estás en condición de recibir la gracia de Dios? ¿Eres orgulloso y soberbio? ¿O eres humilde aceptando tus propias limitaciones y reconociendo que dependes de Dios? El apóstol Santiago también nos pregunta y nos exhorta en su carta capítulo 4 versículos 5 al 7. Dice así: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él dice, da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, que significa aceptar la autoridad y la soberanía de Dios, resistid al diablo, que lo que pretende y quiere es que seamos rebeldes y soberbios como Él, y huirá de vosotros. Recuerda, Dios se opone, se enfrenta a los orgullosos, pero muestra su favor, muestra su gracia con los humildes. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.